Esta mañana, como ustedes saben, estamos compartiendo Hechos, el ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra, y terminamos con Hechos capítulo 14, ¿se acuerdan? El domingo pasado, finalizamos. Y después de Hechos capítulo 14, ¿qué sigue? El 15, ¿no? Es por decantación, sigue el número 15. Pero no vamos a ver Hechos capítulo 15, no lo vamos a ver, todavía no. Pero tengo que saber que en Hechos, cuando el apóstol Pablo ha predicado, cuando ha fundado las iglesias, todas las cartas que él ha empezado a escribir a las iglesias están reflejadas en una parte de Hechos. Y entonces antes de ir a Hechos capítulo 15, quiero que veamos una de las cartas que fue escrita en esa época que él termina su primer viaje misionero. Y ustedes dirán, ¿cuál es esa carta? Muy bien, vamos a ir ahí a Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1. La epístola de Santiago, perdón. Pablo escribe la carta a los Gálatas. También en el mismo momento que Santiago escribe esta epístola. Esta no es una carta de Pablo, sino que es la epístola de Santiago. Entonces, en el mismo momento que está ocurriendo, o antes que ocurra Hechos capítulo 15, Santiago escribe esta carta. Y ahora vamos a ver quién fue Santiago, vamos a ver todo eso, pero sobre todas las cosas, qué es lo que la palabra de Dios hoy me enseña con esto que vamos a leer. Así que vamos a empezar en el capítulo 1. Santiago 1:1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Vamos a leer hasta ahí nomás. Porque después dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis por diversas pruebas. Ya ahí ya introduce un tema. Pero tenemos que empezar viendo quién es Santiago y por qué él ha escrito esta carta. Pero a su vez, déjenme hacer una pregunta. ¿Habrá alguna iglesia en la tierra que no tenga problemas? ¿Conocen ustedes? ¿Alguna iglesia que no tenga problemas, que no haya problemas? Todos se llevan bien, es todo paz y amor, no hay dificultades. ¿La conocen? Yo no la conozco, ni siquiera esta misma iglesia que estamos acá. Hay problemas, siempre va a haber problemas, va a haber dificultades. Y a su vez, ¿hay iglesias que no tengan pruebas? Todos tenemos pruebas, todas las iglesias tienen pruebas también. Donde no hay discusiones, diferencias, controversias, hay pruebas, o hay dificultades, o hay problemas, en todas las iglesias, Entonces, eso tiene que ser un punto de partida. Y siguiendo con lo que venimos considerando del ministerio de Cristo, dado a los apóstoles hasta lo último de la tierra, nosotros vamos a comenzar a ver que antes de ir a Hechos capítulo 15, ahí ya hay un problema. Hechos capítulo 15 arranca con un problema en la iglesia. Es un problema dentro de la iglesia. Ahí hay una dificultad. Y nosotros tenemos que considerar y ver que también en Hechos 15 vemos que hay una controversia muy importante y tuvo que ver con la relación que existía entre la fe y las obras. En Hechos capítulo 15 va a surgir un problema, pero antes de ir a Hechos 15 necesitamos ver cómo se trata ese problema y quiénes son los actores. Y hoy vamos a ver acerca de uno de los actores que estuvo dentro de ese problema de Hechos 15. Para después entrar en Hechos capítulo 15 y ya saber cómo viene la mano. Y uno de los que estuvo ahí fue Santiago. Y es este Santiago que hemos leído, este Santiago que hace esta introducción. Y nosotros tenemos que ver también que hay otra de las cartas que reflejan esta controversia de la fe y de las obras, que es Gálatas. Entonces, para entrar al contexto de Hechos capítulo 15, es necesario que podamos leer todo Santiago y todo Gálatas. Yo recomendaría eso. Y después ir a Hechos 15, porque ahí se van a aclarar muchísimos temas y van a ver con qué ánimo se hablaba.
y cómo ellos enfrentaban la posible división que podía haber entre ellos o las controversias que se reflejaban. Estas dos cartas reflejan este problema, la dirigida a los Gálatas y a la de Santiago. La carta que Pablo escribe a los Gálatas parece poner todo su énfasis en la fe. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, él hace un énfasis en la fe, mientras que Santiago, por otro lado, recalca las obras. Y algunos han pensado que estas dos cartas están en oposición una de otra, como que Santiago se pelea con Pablo, que no hay no se ponen de acuerdo. Pero vamos a ver que es todo lo contrario. Se necesitan ver las dos posturas para ver que hay una armonía. Hay una armonía en lo que se quiere enseñar. Hay una armonía para que el pueblo de Dios pueda saber cuál es la obra a la cual han sido llamados. Entonces, como estamos viendo en esta serie de sermones consecutivos del ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra, como se presenta la obra de Cristo a través de sus apóstoles, es necesario entonces considerar por un momento la carta de Santiago. Por un momento, no vamos ahora a ver toda la carta de Santiago, sino que la vamos a ver como una base para arrancar Hechos 15, cuando lo leamos. Entonces quiero que esto lo tengan en mente. Y la epístola de Santiago la necesitamos ver para ver que la fe sin obras es muerta. Que la fe sin obras es muerta. Por eso el título del sermón de hoy es Una fe que obra. Una fe que obra. Y entonces, como también considerar la carta de Pablo a los Gálatas, que nos dice o nos indica cómo somos justificados por la fe. Entonces vamos a ver una introducción a Santiago y después vamos a ver en otro sermón una introducción a Gálatas, que es como la fe obra, esa fe que justifica al pecador. Pero ahora vamos a comenzar viendo esta parte. Entonces, estamos en camino de convertirnos tal vez en una iglesia como la de Santiago, de mostrar una fe que obra. ¿Ustedes creen que podemos llegar a ser una iglesia como la que Santiago escribe en su epístola, que todo lo que marca son obras? Es una fe que va mostrando cómo se vive el cristianismo, cómo se trabaja en la iglesia. A lo largo de la historia siempre ha habido una tendencia a relacionar cierto tipo de iglesias, cierto tipo de iglesia. ¿A qué iglesia nos parecemos? ¿O a qué iglesia nos queremos parecer? Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, nosotros vemos que siempre ha habido una tendencia. Por ejemplo, desde muy temprano en la historia de la iglesia había cristianos seguidores de Tomás en la India. Seguidores de Tomás. Y la iglesia, inclusive al día de hoy, la iglesia de los seguidores de Tomás en la India todavía existe, todavía está. Entonces ellos se identificaban con un seguidor de Cristo. Y en este caso, en esos años tempranos, había muchos que se identificaban con un apóstol y entonces querían que la iglesia sea igual a lo que ese hombre predicó acerca del reino de los cielos, acerca de Jesús, acerca del evangelio. No es que haya otro evangelio, hay uno solo, pero se identificaban con el trabajo de este hombre. En los años también 1504, después cuando la iglesia se dividió en la iglesia oriental y en la iglesia occidental, en esos años también hubo iglesias que se identificaron como la iglesia oriental dijo, nosotros somos como la iglesia de Juan. Mientras que la iglesia del otro lado, occidental, dijeron, nosotros somos como la iglesia de Pedro. Porque Juan, por un lado, tenía ciertos rasgos místicos, parecía. Sin embargo, Pedro tenía ciertos rasgos jurídicos, más estructurado. Entonces había algunos que les gustaba la iglesia de Juan y a otros la iglesia de Pedro, y se identificaban y trabajaban. Pero ambos eran bíblicos, ambos estaban hablando acerca de un solo evangelio, del que está en las Escrituras. Entonces, cuando fue llamada también la iglesia de la Reforma, en los años 1517, ¿con qué apóstol se identificó la iglesia de la Reforma?
Bueno, ellos decían con Pablo, se identificaban con Pablo. Era una iglesia paulina que ellos seguían casi todo lo que el apóstol Pablo había predicado, y Pablo también predicó acerca del Evangelio de Cristo. Nada más que con otra faceta, con otra estructura, con otra forma de movimiento. Entonces, siempre a lo largo de la historia la iglesia se ha identificado con alguien de la Escritura. Y nosotros tenemos que ver de la misma manera, y la teología moderna, tan volcada en el tema social, en contra de ciertas estructuras y podríamos decir a favor de la revolución, en muchos casos se ha identificado con la iglesia al estilo de Santiago. ¿Por qué la iglesia al estilo de Santiago? Porque la epístola de Santiago muestra la fe con obras. Entonces, la iglesia más cercana a nuestros tiempos está más identificada con la iglesia de Santiago. Lo que Santiago ha escrito, lo que ha propuesto, lo que es el reino de los cielos, lo que es el evangelio, lo que es la vida cristiana. Es una fe que está en movimiento, porque la idea central de la epístola de Santiago es Santiago capítulo 1, versículo 22. Esa es la parte central de Santiago. Sed hacedores de la palabra. Pongan en vista lo que ustedes leen de la palabra, lo que viven de la Escritura, muéstrenlo. Y eso es lo que Santiago expresa. Y por el llamamiento poderoso de Santiago a la fe con obras. La fe con obras. Y esto es sumamente interesante, y también en esta epístola sale a relucir una gran controversia entre ricos y pobres. Entre ricos y pobres. Había problemas cuando Santiago está escribiendo esta carta que está cercana a Hechos capítulo 15. Estaban esas diferencias dentro de la iglesia, entre los ricos y entre los pobres. Había divisiones. Se notaban muchas veces esas divisiones. Y se entiende por qué entonces Santiago es una epístola que hoy puede estar tan de moda y ser ideal. Porque también hoy estas controversias muchas veces surgen dentro de la iglesia, ¿o no? Esas élites que puede llegar a haber. Por eso la epístola de Santiago es muy actual. Y muchos se identifican con esta epístola. Y vamos entonces a tratar de entender mejor el problema y las situaciones que la iglesia atravesaba en sus principios, en sus jóvenes inicios. Ellos estaban siendo una iglesia muy joven, y como nosotros también lo podemos aplicar a la vida cristiana. ¿Qué es lo que necesitamos saber al leer esta carta? Lo que necesitamos saber es cómo debemos vivir entonces a la luz del progreso del evangelio, de una iglesia que se está consolidando y que debe armonizar su fe en Cristo con la vida práctica, armonizar su fe en Cristo con la vida práctica de la iglesia, que también evidencia la naturaleza de la fe verdadera como fruto del servicio amoroso a los demás. Eso es lo que quiero que pongamos el foco, y si es lo que Santiago nos va a expresar cuando leamos cuál es el propósito de esta carta, cuál es el propósito en lo cual la escribe. Entonces, debemos comenzar entonces por el principio, ¿no es cierto? Cuando nosotros abrimos un libro de la Biblia, y más una carta como la de Santiago, que no recuerdo si he predicado algún mensaje de Santiago, seguramente sí, a lo largo de todos estos años, pero tenemos que ver el contexto. Tenemos que comenzar desde el principio para poder comprender lo que se está diciendo. Cuando llega una carta a tu casa y llega sin un remitente, sin una dirección, ¿qué hacen ustedes? Agarran la carta y dicen, ¿y esto para quién vino? O tal vez solamente tienen un remitente y no saben a dónde va esa carta, no tiene nuestra dirección, no tiene nada. Y no sabemos para quién fue escrita y decimos, ¿para quién será? Yo recuerdo que siempre en la casa de mi suegra llega una carta que es de una alarma, no sé de qué, y siempre llega, no sé por qué el cartero la tira en esa dirección y dice Chile 700 y pico. Y ella vive en Chile al 800 y pico.
Y entonces por una extraña razón llega esa carta ahí. Y decimos, el destinatario no soy yo. Bueno, en este caso, cuando abrimos la epístola de Santiago, no tenemos el problema de saber quién escribió la carta y para quién escribió la carta. Nosotros ahí tenemos un entendimiento. Nosotros vemos acá que comienza el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces hasta ahí vamos bien, es un tal Santiago o Jacob de la época, Santiago, que se presenta a su vez como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí vamos bien, sabemos quién escribe la carta, es un Santiago. Y se dirige a un lugar que ya sabemos que es específico, pero es muy amplio, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y después dice, saludos. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Por qué este nombre que se traduce así? Porque es la variante al español de Jacobo. Y en el Nuevo Testamento había muchos Jacobos. Como hoy hay muchos Pablo, como hay muchos Arieles o muchos Juanes, hay más todavía. Había muchos Jacobos. Y en la Biblia tenemos varios Jacobos. Y nosotros vemos acá que llama la atención que el escritor de nuestra epístola se presenta sin títulos ni pretensiones, ni tampoco con el nombre de apóstol. Saben que cuando Pablo escribe una carta dice Pablo, en algunos casos dice siervo del Señor, o apóstol, o llamado a ser apóstol. Pablo se presenta con títulos. Acá vemos que el que estamos leyendo solamente dice que es un Santiago, que es un Jacobo y que el título es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esos son los únicos datos que tenemos, pero ya tenemos una importante presentación. Simplemente dice ser un siervo de Dios y de Cristo, no necesita nada más. Pero ahora, ¿podría haber sido Santiago el hermano de Juan? Santiago el hermano de Juan, lo tendríamos que descartar a Santiago al hermano de Juan, porque ustedes se acuerdan que si esta carta se escribió cerca de Hechos capítulo 15, Jacobo, el hermano de Juan, muere cuando comienza la persecución intensa de la iglesia. Es decapitado por Herodes. Entonces tenemos que descartar a Santiago el hermano de Juan, porque lo mató Herodes no mucho tiempo después de Pentecostés. Y se ve que esta carta fue escrita mucho después. Entonces ya vamos tachando de la lista qué Jacobo Santiago fue. Nos queda un Santiago y un Jacob muy cercano a la iglesia, que es el hermano o el hermanastro de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Santiago es el que puede escribir esta carta porque él tenía muchas cosas importantes para enseñar a la iglesia. No solamente por ser el hermano de Jesús, sino porque él conoció mucho del ministerio de Jesús. Y a su vez, tenían buena reputación los otros apóstoles de Jacobo, Santiago, de este Santiago. Fíjense lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 19. Y esta es la primera unión entre estas dos cartas, entre Santiago y Gálatas, no están en oposición. Uno habla de la obra, de la fe que obra, que tiene obras, y Gálatas obra de la fe que es justificada por medio de la fe. Gálatas 1:19, miren lo que dice Pablo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Él quería verlo para poder estar cerca de él y aprender muchas cosas de él. Pablo, el apóstol Pablo. Entonces él, en vez de visitar a muchos de los seguidores, él se pone una meta de visitar a alguien. Como cuando ustedes van a una ciudad y visitan a alguien y dicen, al primero que voy a visitar es, no sé, a mi familia, a mi hermano, a mi papá, porque es el más importante. Después veo si visito a otros. Pablo dice, quiero ver a Jacob, al hermano de nuestro Señor Jesús. Quiero estar con él. Y en el Evangelio de Marcos también está mencionado entre los hermanos de Jesús. En Marcos capítulo 6, versículo 3, dice, cuando
Jesús estaba principiando su ministerio y le dicen, ¿no es este el hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también entre nosotros sus hermanas? Entonces, claramente, y Pablo después lo menciona otra vez en Gálatas, Si ustedes notan y van ahí a Gálatas capítulo 2, versículo 9, Pablo lo menciona ahora a la vez que a Pedro y a Juan. Y noten el concepto de Pablo sobre Santiago, cómo Pablo pensaba de este Santiago. Dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Gálatas 2.9, Jacob, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Entonces quiere decir que este Santiago que escribe esta epístola es una columna de la iglesia. Es alguien que es digno de escuchar, es alguien que es digno de sentarse y ver las enseñanzas que tiene para la iglesia. Y hermanos, es digno que leamos toda su epístola. Y es digno que prestemos atención a cada palabra de este hombre, porque Pablo lo consideraba así. Es digno de sentarnos a los pies de la epístola de Santiago y aprender lo que dice de nuestro Señor Jesús. Y cuando se escribía en esos días, en lugar de los nombres, como se mencionaba, tenían importancia. Y fíjense la importancia que Pablo le da a Santiago. Cuando alguien citaba 3 nombres seguidos o 2 nombres seguidos, era por orden de importancia. ¿Quién es el que sobresale más? Y noten Pablo dónde lo pone a Santiago. Él nombra acá a 3. A Jacob, a Pedro y a Juan. Pero ¿a quién nombra primero Pablo? Reconoce a Santiago como el primero, como el mayor, aún que Pedro y que Juan, en importancia. Pero noten que Santiago podría decir, bueno, yo soy el más importante porque así ustedes lo han dicho y así lo presentan. Pero simplemente él se presenta en esta carta como Santiago, siervo. Santiago, siervo. O sea, Santiago no expone los títulos de lo que es él. Hermanos, si nosotros somos hermanos de una persona famosa, imagínense cada uno de ustedes. Imagínense que alguno de los que está acá es el hermano, no sé, de Messi. No va a decir, yo no lo conozco, pero va a decir, yo soy fulanito de acá, yo soy Juan Messi. Ay, ¿qué sos de Messi? El hermano. ¡Oh! Ya lo vemos de otra manera. Aunque no juegue igual, aunque no le guste el fútbol, es un perro, pero lo vemos de otra manera. Mirá, es como ver a Messi. O así puede ser con otro famoso, el hermano de Ginóbili. Yo decía acá, wow, Pero fíjense que acá Santiago no dice, yo soy el hermano de Jesús. Yo a Jesús lo vi comer, yo tomé la leche con él, yo me levanté a la mañana con él, yo jugué a la pelota con él. No, Santiago dice, yo soy un siervo, soy un esclavo. Soy un esclavo de Dios, pero no solamente un esclavo de Dios. Miren lo que dice, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y quién es? Ni más ni menos que su hermano. Santiago se está identificando con ser esclavo de Dios y ser esclavo de su hermano, Cristo Jesús. Él lo ve a él reconoce. Se reconoce de esa manera. Y un esclavo, hermanos, es uno que es comprado y poseído por un amo o señor. Y esto indica la humildad de este autor. La humildad por parte del autor, sino también un profundo testimonio de su conversión a la fe en medio o aún en su medio hermano terrenal como su redentor. Él está diciendo, mi medio hermano Jesús, yo soy esclavo de Él es mi redentor, Él es el que me compró, Él es el que me salvó y ahora yo le sirvo a Él. Él se está identificando de esa manera. Santiago toma ahí una postura de esclavo, tanto de Dios como de Jesús. Y acá es una categorización
teológica crucial para entender esta carta, ver la posición de Santiago. Pero a su vez, no hay que extrañarse entonces de que este Santiago tenga un papel importante en la asamblea de Jerusalén, sobre la que nos escribe Lucas en Hechos 15. En Hechos capítulo 15, Santiago en un momento de la discusión levanta la voz. Y cuando él dice algo, lo tienen como alguien que es una columna de la iglesia. No solamente por ser el medio hermano de Jesús, sino por todas las enseñanzas que tenía acerca de Jesús. Cómo él concebía su teología alrededor de todo lo que había conectado con el Mesías, con su hermano. En el amago ese de Hechos 15, en un conflicto sobre la cuestión de que si había que molestar a los creyentes de los gentiles con prescripciones judías como la circuncisión, y ese era el tema de Hechos 15, que después vamos a ver, si se circuncidan o no, si los que son circuncidados son parte del pueblo de Dios o no. Santiago toma la posición de mediador y él pone y dice que haya paz entre medio de esto, porque a eso es lo que nos llamó el Señor. Pero aunque la asamblea de Hechos 15 fue en el año 49 después de Cristo, esta carta, podemos decir con confianza que esta epístola fue escrita entre el 43 y 44 después de Cristo. O sea, la carta de Santiago, la epístola de Santiago y la carta de Pablo a los Gálatas son las primeras cartas del Nuevo Testamento. Son las primeras que se escribieron. Es lo primero que se escribió, lo más temprano. Pero solamente acá Santiago va a reflejar conflictos que estaban sucediendo antes de Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 ya estamos por el año 49 y esta carta se escribió en el 44-45. Entonces acá no están los conflictos de Hechos 15, pero sí va a estar la postura de este siervo de Dios acerca de estos problemas que estaban por venir. Por eso es importante entenderlo. A modo de dato, ¿no? Es eso. Y acá debemos considerar algo interesante. Y el tema es el siguiente. Alrededor de Santiago se había formado un círculo. Un círculo. Estaban los que estaban allegados a Santiago, los que les gustaban las enseñanzas de Santiago. Estaban, podríamos decir, los del círculo de Santiago. Miren cómo lo deja reflejado Gálatas capítulo 2, versículo 12. Ahí nos muestra Pablo una controversia que se iba a suscitar con los circuncidados y con los que no estaban circuncidados. Y miren lo que escribe Pablo. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, y cuando dice algunos de parte de Jacobo, lo que está diciendo es del círculo de Jacobo, de los que tienen afición por Santiago, los que están alrededor de él, los que le siguen a él. Y parece que, y hermanos, parece que la formación de grupos dentro de la iglesia o de círculos selectos es un viejo mal, porque acá también está. Entonces, como comencé al principio, hay una iglesia perfecta, acá en la tierra no la tenemos. En las escrituras vemos que hay problema. Todavía no hemos sido glorificados, todavía la obra está incompleta. Nosotros, del otro lado de la eternidad, veremos todo como es y seremos perfectos. Pero de este lado siempre va a haber problemas. Y acá había problemas, había grupitos, había círculos. Y Santiago tenía su círculo y justamente van ahí a donde cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas y se empieza a formar un problema porque no los querían aceptar. No los querían aceptar. Pero la cuestión acá es si Santiago estaría de acuerdo o contento con la actuación de algunos de los de su círculo en Antioquía. Santiago no es que él daba su vida por los de su círculo íntimo o los que lo seguían a él, sino que es si él estaría de acuerdo con lo que ellos pensaban,
que tal vez lo que ellos pensaban era traer división a la iglesia, porque estaban dejando de lado a gentiles que habían recibido a Cristo y que habían creído con la misma fe que creyó un judío. Entonces, Santiago acá, claramente, debemos responder a esto, con lo que pensaba Santiago respecto a estos problemas que estaban surgiendo en el primer siglo de la iglesia naciente, lo tenemos que ver con los judíos y con los gentiles. ¿Qué pensaba Santiago acerca de los judíos que estaban circuncidados con los gentiles que no estaban circuncidados, no tenían esa señal en su cuerpo y a su vez tenían que ser todos un mismo pueblo? ¿Qué pensaba Santiago? ¿Estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo? Muy bien, vamos a seguir ahí un poquitito más adelante. Santiago escribe esta carta y claramente dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Es a judíos. Si bien esta es una carta que se llama circular, las cartas circulares son para que se lean en todas las iglesias. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Gálatas no es una carta que podríamos decir generalmente circular, aunque las cartas circulaban en la iglesia. Pero Pablo escribe específicamente a un grupo de personas, y en este caso a los Gálatas, o a la iglesia que está en Filipos, o a la iglesia que está en Éfeso. Acá Santiago escribe a muchos que están dispersos en distintos lados, sea judíos o también sean gentiles. Nosotros vemos acá que muchos de la dispersión de estos judíos, de la dispersión, fueron convertidos en el tiempo. ¿Se acuerdan cuando vino Pentecostés? Cuando Pedro predicó. Bueno, estos son los de la dispersión, los que fueron dispersos, los que cuando se convirtieron en Pentecostés fueron esparcidos, pero también escribe a los cristianos gentiles que han sido injertados en Cristo. Injertados en Cristo como el verdadero Israel, injertados en esa rama, de modo que ellos también se han convertido junto con los cristianos judíos en la continuación del verdadero Israel. Y esto es algo que también aparece en Primera de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro escribe? Él escribe la carta y él comienza diciendo a los expatriados de la dispersión. ¿Pero cómo lo llama? Los elegidos, también elegidos. Y esta es una forma clara de Santiago, como Pedro, de dirigirse a la iglesia judeo-gentil o la iglesia judeo-cristiana, como una sola iglesia, como una sola. Entonces ya empezamos a ver que Santiago no estaba de acuerdo a los círculos en la iglesia, a los partidismos en la iglesia. Tampoco el apóstol Pablo. Y Santiago acá dice también que es un solo pueblo. Y vemos entonces que la verdadera fe que obra, ¿qué es lo que hace? Si Santiago va a escribir de la fe que obra, lo que está diciendo en esta carta al comenzar es: la fe que obra trae unidad. Trae unidad. No trae división. Trae una sola unidad. Trae un solo mensaje. Él va a abogar en pos de la unidad y de seguir un mismo propósito en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito que tenían los judíos y los gentiles en Cristo Jesús? Lo que Él dijo y cómo se presentó: ser esclavo de Cristo. Ser esclavo de Cristo. No soy el hermano de Jesús. No soy Pablo el que fundó más iglesias. No soy Pedro el que el Señor dijo: voy a edificar mi iglesia sobre esta proclamación que vos hiciste. No, somos esclavos de Cristo. Somos esclavos del Señor. Esa es la posición de cada hijo de Dios. Es un esclavo del Señor. No somos ni reformados, ni calvinistas, ni mucho menos arminianos. Somos esclavos de Cristo. Esa es nuestra posición y ese tiene que ser nuestro título que nos une a todo el resto de cristianos que han estado en la eternidad. Noten ahí en Santiago, capítulo 1.
Santiago dice, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Pero, un momento, Santiago, las 12 tribus que vos estás citando acá, ya hace siglos que han desaparecido. Por lo menos 10 de las 12 tribus, 10 ya no están más. ¿Por qué dice a las 12 tribus que están en la dispersión, si muchas ya desaparecieron? Bueno, porque el judío piadoso se aferraba a la estructura original del pueblo del pacto. El judío piadoso que estaba escuchando, que estaba ahí en Hechos, capítulo 14, en Hechos, capítulo 15, donde surgen los conflictos, ellos se aferraban a la estructura, como si todavía estuviesen esas tribus. Ellos querían seguir esa estructura como pueblo del pacto. Entonces no tiene que sorprendernos que en la época en que fue escrita la epístola, los judeos cristianos se consideraban el verdadero Israel de Dios por excelencia. ¿Por qué? Porque no eran ellos los que habían reconocido a Jesús como el Mesías que había de venir. Ellos lo habían reconocido. Entonces ellos dicen, nosotros somos el verdadero Israel, porque reconocimos que el Mesías Jesús es el que iba a venir de acuerdo al antiguo pacto y ahora lo recibimos como el Mesías y ahora somos los verdaderos judíos del pueblo de Dios, seguimos siéndolos. Sin embargo, los gentiles, ¿qué abrazaron? La misma fe de creer que Cristo vino para morir en la cruz y cumplir lo que las Escrituras decían. Lo mismo que creían los judíos, creían los gentiles. Entonces, acá tiene que haber una unidad, no una división. Tiene que haber algo que los lleva en común, que es creer en Cristo. Entonces, no son dos pueblos diferentes, son un solo pueblo. Son un solo pueblo. Entonces, Santiago da esto por hecho sin decir más nada, pero les advierte de las pruebas y obligaciones que conlleva también esta situación para ellos. Por eso, después en el versículo 2 arranca diciendo, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la fe que obra va a ser probada y a su vez ahí van a demostrar que son verdaderos hijos de Dios, que están unidos a Cristo, que verdaderamente han sido salvados, rescatados por Él. Pero noten acá que es este Santiago, el propio hermano de Jesús, el que les está diciendo esto. Y hermanos, noten que acá no se trata de parecer, sino que se trata de ser. No se trata de que podemos estar en la iglesia correcta, con la doctrina correcta, con la confesión de fe correcta, con el evangelio predicado correctamente, pero se trata de que yo demuestre que soy un hijo de Dios. No entre nosotros también, pero sobre todas las cosas al mundo, demostrarle que somos verdaderos hijos de Dios, que vivimos una fe que obra. Y es notable que en su forma de escritura, acá Santiago, cuando leemos Santiago, es lo más próximo que nos recuerda a Proverbios. Santiago, si ustedes leen toda la epístola de Santiago, van a ver que parece Proverbios, porque hay toda una fe práctica. Nos dice cómo vivir la vida cristiana, nos da consejos, nos da exhortaciones. Santiago es lo más parecido a Proverbio porque nos amonesta en la enseñanza. Y es que Santiago escribió esta epístola circular para ser leída entre las iglesias porque él tenía mucho para decirnos. Todavía tiene mucho para decirnos. No solamente en ese entonces, no solo como autoridad de la iglesia madre en Jerusalén, sino también como hermano de Jesús. Santiago tiene para decirnos como hermano que fue de Jesús.
Santiago nos enseña y nos muestra cómo fue Jesús y su carácter, por ejemplo. Cuando uno lee la epístola a Santiago, se va a encontrar con el carácter de Jesús. Y es algo tremendo. Y es algo precioso, que uno se sorprende. Porque Santiago fue lo más cercano que podemos leer a cómo fue Jesús. A cómo fue Él, tan cercano. Cómo era Él. Y nos enseña y nos muestra cómo fue Jesús, su carácter. Y eso también nos enseña a ver lo que es aprender al lado de una persona. Y ahora, hermanos, quiero que me presten atención a esto que les voy a decir. A esto que les voy a decir. Porque básicamente toda la carta de Santiago trata acerca de esto. Si hay algo que ustedes me tienen que prestar atención, es a esto que les voy a decir. Ustedes se acuerdan que en Lucas capítulo 8, versículo 19 al 21, ¿quién se acerca para escuchar a Jesús? Vamos a ir ahí un cachito a Lucas, capítulo 8. Versículo 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba. ¿Quién era? Está hablando de Jesús, ¿no? Pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y le avisaron: Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entre los hermanos, ¿quién estaba? Estaban todos los hermanos, aún sus hermanas, y aún quien estaba en medio de los que lo quería ver: Santiago, Jacobo. Versículo 21. Pero respondiendo él, Jesús, les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, la madre y los hermanos de Jesús intentan hablar con él. Cuando lo consiguen, le manda un mensaje. Y Jesús reacciona a esta pregunta, porque lo están molestando en medio de una enseñanza. Y Jesús les dice: ¿quién son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? No es que los estaba negando, pero Él les dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y escuchen bien, María, sus hermanos y sus hermanas escucharon lo que Jesús les dijo. Y Él mismo da esta significativa respuesta a Jesús: son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Qué es lo principal que Santiago escribe en su epístola? Fe y obras. Lo que Santiago escribe en su epístola es: miren la palabra de Dios y obedézcanla. De eso se trata. Y exactamente Santiago debe haber oído esta declaración de su hermano al decirle: el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad de la palabra de Dios y la obedece, ese es mi hermano. Y Santiago es como que eso le hizo un clic a él. Y dijo: claro, ahí está la clave. Y él nunca va a olvidar la respuesta de su hermano Jesús. Porque esto es oír y obedecer la palabra de Dios. Y eso lo aprendió Santiago para toda su vida. Y aun cuando escribe esta epístola. Y lo deja ahí reflejado, porque esto no lo aprendió Santiago, ni de los rabinos, ni de los escribas, sino de su hermano Jesús. Esta declaración que Jesús hizo delante de él fue una conversión para Santiago. Él estaba preocupado porque tenía que volver a su casa Jesús, había cosas que hacer. Sin embargo, cuando Santiago escucha eso, verdaderamente él ahí se transforma. Y esto fue algo que nosotros podemos ver en la conclusión de la epístola de Santiago, que es el mensaje de Jesús a cómo vivir la vida cristiana, como esa fe que obra. Santiago lo que expone en su epístola es mostrar lo que su hermano Jesús le enseñó. Por eso es una epístola inspirada por el Espíritu Santo. Santiago tenía que estar acá,
porque es lo que Santiago aprendió al lado de su hermano. Está mostrando el carácter de Jesús. Está mostrando cómo es esa fe que obra. Noten que Santiago no se enaltece y comienza la carta como dijimos, no, yo soy el hermano de Jesús, sino que dice como siervo del Señor. Y el problema, hermanos, es que hoy hay pocos como Santiago. Hay pocos como Santiago. Hay muchos más jactanciosos y orgullosos de las posiciones que se pueden tener dentro de la iglesia, de los títulos que se pueden tener dentro de la iglesia. Están más preocupados por eso de que llamarse siervo del Señor. Yo he conocido a otros hombres teóricamente de Dios y cuando se presentan con sus títulos, yo soy el apóstol fulano de tal, yo soy el reverendo fulano de tal. Nadie se ha presentado como siervo de Cristo, nadie. Nadie ha dicho yo soy un siervo de Cristo y nada más. Y eso nos deja una enseñanza, cómo debemos presentarnos. Somos siervos del Señor y Santiago lo dice claramente acá. Si vamos a vivir una fe que obra, debemos vivir a los pies de Jesús y vivir humildemente como Él vivió. Si vamos a vivir una fe que obra, debemos vivir humildemente a los pies de Jesús y vivir como Jesús vivió. Y esa es la clave, y eso es lo que Santiago les quiere decir en medio de estas controversias. No hay elitismo, no hay los circuncidados y no circuncidados, no hay judíos, no hay gentiles. Hay esclavos, siervos del Señor, cristianos que viven humildemente a los pies de Jesús. Si querés ser parte de la familia de Jesús, tenés que escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Eso es lo que Santiago, digamos, hace un resumen en Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago dice ahí, sed hacedores de la palabra y no sean solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y eso él claramente, el primero que le dijo eso, ¿quién fue? Jesús, su hermano. Aquel que hace mi voluntad, el que me obedece, ese es mi hermano. Y Santiago acá lo está diciendo. Si sos un cristiano, no solo tenés que leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, ser un oidor de la palabra de Dios. Tenés que ser un hacedor. Un hacedor, hermanos, es alguien literalmente que cumple lo que practica. Eso significa. Hacedor significa cumplir lo que practicás. Eso es un hacedor de la palabra. Qué feo es vivir engañados a nosotros mismos, ¿no es cierto? Es feo autoengañarme, viviendo algo que no soy. La fe que obra es lo que se necesita en este tiempo y con mucha razón. Necesitamos una fe que obra. Si queremos ser una iglesia bíblica que impacte a la sociedad, es una fe que obra. Y miren, y finalizo mi sermón con el saludo final de Santiago, porque me queda como anillo al dedo. Dice ahí, salud o saludo. Y lo que significa, y este es un saludo griego, que significa literalmente estén gozosos. Estén gozosos. Santiago termina ahí diciendo, estén gozosos. Por eso arranca el versículo 2 con el saludo. El saludo le da el pie al versículo 2. Estén gozosos cuando pasen distintas pruebas. Pero este es el saludo que les quiere dar Santiago. Alégrense, estén gozosos. Y hermanos, en medio de la prueba que venga, en medio del dolor o sufrimiento, en medio tal vez de alguna circunstancia difícil, cuando venga la iglesia, tenemos que estar gozosos. Tenemos que estar gozosos. Porque ese gozo proviene de aquel que nos compró. Porque ese gozo proviene de aquel que nos salvó. Y el gozo es parte de la fe que obra. El gozo es parte de la fe que obra en el cristiano, que está gozoso en medio de cualquier circunstancia. Porque el gozo proviene de una fuente inagotable que se llama Cristo, que vivió una vida perfecta para que nos cuente a nuestro favor y murió nuestra muerte
para que vivamos por Él. Jesús vivió una vida perfecta para que se ponga a tu cuenta, que todavía tenemos fallas, tenemos problemas, tenemos pecado, pero ya el Señor en su redención, en su justificación, en su santificación, Él ya pone su vida a nuestra cuenta. Y cuando Dios nos ve como Jesús. Aunque fallamos, aunque tenemos que confesar pecados, Él ve su obra completa. Y a su vez tenemos que estar gozosos porque Jesús murió la muerte que nosotros teníamos que morir. La ira de Dios que tenía que ser descargada sobre nosotros, Él la absorbió para que nosotros, por medio de su muerte, tengamos vida. Por lo tanto, podemos finalizar como Santiago: saludo, estemos gozosos como siervos y esclavos de Cristo, estemos gozosos en medio de todo lo que debemos afrontar, estemos gozosos en medio de todos los tiempos que tengamos que pasar, individualmente, en medio de las pruebas, pero sobre todas las cosas que no olvidemos que tenemos que estar a los pies de Jesús para aprender cómo es vivir la vida cristiana. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu gran amor y misericordia, Señor. Te damos tantas gracias porque nos enseñas a cómo es vivir en medio de esa fe que trae obras. Señor, que por medio de este versículo que comenzamos, de esta carta que consideramos, de esta epístola que consideramos de Santiago, como medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, un Jesús vivo, un Jesús exaltado, un Jesús que está en su iglesia, un Jesús que está entre nosotros, podamos aprender a cómo es esa fe que obra en medio de controversias, en medio de problemas, en medio de dificultades. Señor, que podamos aprender a estar gozosos y aún en el medio que surgen a veces diferencias entre nosotros, que podamos recordar en primer lugar que somos esclavos de nuestro Señor Jesús y en segundo lugar saber que estamos unidos por una misma causa, que es que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo lugar. Enséñanos, Señor, a vivir humildemente. Enséñanos, Señor, a ser siervos. Enséñanos, Señor, a compartir el mensaje de salvación de tu Hijo Jesús para todo aquel que es pecador, que está esclavo del pecado. Señor, aún nosotros no queremos considerarnos mejores que aquellos que no te conocen. Líbranos, Señor, de despreciar a aquellos que todavía no han abrazado la fe. Señor, estábamos en la misma condición. Éramos esclavos, vivíamos en pecado, nos regocijábamos en el pecado. Y ahora que nos has llamado por tu gracia, Señor, líbranos de creer que somos mejores, que somos, Señor, los más santos. Aún teniendo toda la verdad, pecamos tantas veces, Señor. Y ahí es donde vemos tu gracia, que nos hace recordar de dónde nos has sacado y a su vez tu misericordia, que se ha extendido hoy a nosotros y a todo aquel que no te conoce. Ayúdanos, Señor, a tener compasión también. Poder acercarnos, a hablar, inclusive, Señor, con los que están desviados, que verdaderamente no toman en cuenta tu palabra. Señor, ayúdanos a ser siervos tuyos. Y te damos gracias porque esta epístola está acá en nuestras Biblias. Gracias por la vida de Santiago. Gracias por permitir a este hermano nuestro revelarnos tantas cosas por medio de tu palabra de cómo fuiste tú, Jesús.
En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.